Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Cantabria de cerca. Retomamos en este programa nueva temporada, ya lo han podido ver al inicio, han cambiado muchas cosas durante el último año, han cambiado muchísimo, pero nosotros queremos conocer ahora y durante los próximos programas la opinión que tienen nuestros políticos de cómo tenemos la situación en Cantabria y de cómo la estamos viviendo. Para ello vamos a comenzar hoy con el Partido Socialista. Noelia Cobo, portavoz parlamentaria, bienvenida a Popular Televisión. Muy buenas, agradecida de esta invitación. Nosotros encantados de tenerte aquí. Comentaba que vamos a comenzar en el Parlamento de Cantabria. Vosotros sois Partido Socialista a la vez Gobierno y Parlamento. ¿Cómo se puede coordinar esa actividad? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, sí que es verdad que somos un grupo parlamentario que ahora mismo estamos sustentando la gestión del Gobierno de Cantabria, formada por dos grupos parlamentarios y dos partidos políticos. Está claro que el control y la acción del Gobierno pues la sustentan sobre todo, como no puede ser de otra manera, tres grupos parlamentarios que ostentan ahora mismo el arco parlamentario, que es la oposición, el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Grupo Mixto, pero eso no significa que dentro de nuestra acción como grupo pues queramos llevar sobre todo pues iniciativas a propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, más allá de ese control que puedan hacer o esa gestión que realiza pues nuestras consejerías dentro del Gobierno de Cantabria. Que también tiene mucha actividad, pero desde el Parlamento de Cantabria a veces a los ciudadanos lo que les llega es la imagen siempre de la bronca política. Sí que es cierto que muchos nos dicen que luego no es así, que luego hay mucho más trabajo, que la relación es mucho más cercana entre los diputados. ¿Esto lo vivís vosotros también como Partido Socialista? ¿O últimamente está el tema muy tenso? Bueno, yo creo que sí que es verdad que los ciudadanos pueden notar esa tensión o esa crispación, sobre todo en los debates que se producen, pero yo creo que la política tiene que ir más allá de todo esto y que tiene que tener esa altura de mira y sobre todo para llegar a grandes consensos que se han producido a lo largo de este último año en el Parlamento de Cantabria, bueno, pues como pueden ser todas las ayudas que se han potenciado, sobre todo desde el diálogo social y desde, como no puede ser de otra manera, esas ayudas directas tanto a la hostelería y a otros sectores o al mundo de la cultura, del ocio y del deporte, pues ante una situación tan complicada y excepcional como la que hemos atravesado con esta pandemia y sobre todo con esta crisis sanitaria, económica y social. Así que hay espacio para el acuerdo, más allá de la imagen pública que a veces se traslade. Hay todavía hueco ahí para negociar. Para el acuerdo y para el diálogo siempre hay un momento y desde luego desde el Partido Socialista vamos a buscar siempre ese diálogo y ese acuerdo para sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos de Cantabria. Bueno, has hablado de muchos temas, iremos comentando a lo largo de esta entrevista, pero evidentemente el tema principal, el que está en la cabeza, el que vivimos todos los días con él, es el coronavirus. Nuestra gran esperanza ahora mismo es esa estrategia de vacunación que tenemos por delante. Vosotros habéis presentado una iniciativa muy interesante al hilo de toda esta polémica que ha surgido con las patentes, es liberalizar las patentes para que se pueda producir vacunas, otro tipo de empresas pueda producirlo, además de esas que tienen el dominio, el de las vacunas, que son muy poquitas. ¿Esto sería una solución ya no solamente para Cantabria, sino en general para acabar con el coronavirus? Más allá de Cantabria, que sí que es verdad, pero lo que buscamos con esta iniciativa parlamentaria es también poner el foco pues, que vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto necesitamos también soluciones globalizadas. Es decir, hay que pensar que es verdad que la liberación de las patentes lo que busca es que no solo lleguen esa vacunación a los países en desarrollo, sino a esos países que desgraciadamente pues, no están en vías de desarrollo y que están pues en situaciones complicadas, y desde luego la liberación de patentes lo que busca es eso. De nada sirve que los países desarrollados lleguemos a una vacunación masiva y para todos, mientras que haya otros países que no sea así. En esa corresponsabilidad y sobre todo en esta cogobernanza que todos manejamos estos últimos tiempos, pues también está la responsabilidad más allá de nuestras fronteras. No sé si os sorprendió el anuncio de Estados Unidos del presidente en el que pedía esa liberalización de patentes, siendo la industria farmacéutica de Estados Unidos una industria muy potente. Bueno, pues una noticia gratísima. Está claro
que se ha producido un cambio en Estados Unidos, y no solo en esta noticia de la liberación de patentes, sino en otro tipo de políticas y de marcos. Que decir, es verdad bueno, que con la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos están cambiando mucho las cosas, y sobre todo también en esa relación con los diferentes países, y como lo puede ser de otra manera con la Unión Europea. Ya volviendo a nuestra comunidad autónoma, Cantabria, que al final es lo que tenemos más cercano y lo que más nos interesa. ¿Qué tal veis la estrategia de vacunación? No sé si avanza al ritmo que nos hubiese gustado. Evidentemente nos gustaría estar a todos ya vacunados, eso lo sabemos. ¿Pero al ritmo posible o todavía nos falta meterles empujón? Bueno, yo creo que estamos en un momento óptimo, que la vacunación en Cantabria, el proceso de vacunación está avanzando a esa velocidad de crucero, como decía el exministro Salvador Illa. Es efectivamente no solo en nuestra comunidad, sino también creo que en todo el territorio de España, pero sí que es verdad bueno, pues, que los datos son esperanzadores, y está claro que la solución a toda esta pandemia pasa por la vacunación. Estamos hablando de unas fechas, a estas fechas, de que estamos hablando del 40% de que al menos una dosis de la población de Cantabria ya está vacunada, y de un 20% de la población de Cantabria con las 2 dosis administradas. Por lo tanto, creo que estamos ante una estrategia de vacunación óptima. Todos, como no puede ser de otra manera, quisiéramos estar evidentemente ya, y vamos a confiar, pues bueno, pues que en esos datos que prevén, pues sobre todo de que el 60% de la población de Cantabria esté vacunada a finales de junio. Y bueno, los datos están ahí y son esperanzadores. Conocíamos esta semana la llegada de 21.060 dosis de Pfizer, 3.600 de Moderna, y esas 3.200 dosis que llegan de AstraZeneca, que como todos sabemos pues van a ser guardadas para esa segunda dosis que tiene que ser administrada a las personas que ya la han recibido. Moderna sí que es cierto que tiene un suministro un poco irregular a veces. Hay semanas que nos llega mucho y semanas que casi no tenemos nada. Bueno, ese es el gran problema que ha habido un poco hasta la llegada, bueno, pues que también Pfizer se ha regulado, y sí que es verdad que llegan bueno, pues esas dosis en cantidades más altas. Sí que es verdad que todos quisiéramos más, pero esto es lo que llega, y sobre todo lo principal es que dosis de vacuna que está llegando a Cantabria está siendo administrada, y ahí están los datos. Y bueno, pues sobre todo, y cómo está siendo el proceso, pues que todo yo creo, yo como ciudadano, nos llegan esos datos de que bueno, está siendo un proceso, y todo el protocolo pues es rápido, bueno, pues que desde que se produce la llamada hasta que te administran la dosis, con una gran rapidez. Y bueno, yo creo que estamos para estar satisfechos, aunque todos quisiéramos más, como no puede ser de otra manera. Bueno, aún así lo que rige nuestro día a día es ese famoso semáforo COVID, como le hemos llamado todos y como le conocemos todos. No sé qué te parece a ti, qué tal está gestionado, está resultando útil esta política para contener el coronavirus ahora que estamos al final del estado de alarma, o seguimos un poco a veces en prueba y error. Bueno, yo creo que el semáforo COVID está apuntando datos positivos. Está claro que desde que desaparece la figura de la herramienta del estado de alarma, pues todos pensábamos que la movilidad ya es imposible de controlar, y creo que bueno, pues la responsabilidad de todos los ciudadanos de Cantabria está por encima de todo, y así están dando los datos. Yo creo que cada semana que conocemos los datos del semáforo COVID avanzan. Sí que es verdad que todos nos salta el semáforo, ¿no? Pues qué ayuntamientos están en esas alertas de altas o muy altas, o la zona media o baja, pero sí que es verdad, pues miramos también la situación de los municipios limítrofes, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que es una medida que está funcionando, y que están cumpliéndose todas las medidas, como no pueden ser, que debemos llevar a cabo. Está claro que está funcionando, ha funcionado en otras comunidades, y yo creo que en el caso de Cantabria ha sido una medida bueno, que se ha implementado, y con toda la consideración de que bueno, pues sea efectiva, sobre todo para esa movilidad geográfica que ya no se puede controlar, y sobre todo una movilidad geográfica sobre todo por las personas que están activas, y mantenimiento del empleo, que no puede ser de otra manera. Nosotros hemos salido varios días a preguntar a la calle, a preguntar a los ciudadanos, y a veces tienen un poco
de lío en la cabeza, hay que reconocerlo. A veces no tienen muy claras las medidas que tienen que salir adelante. Yo no sé, si vosotros consideráis que hay sobreinformación, ese problema que es tan grave al final como no tener suficiente información, porque es coronavirus todos los días, toda la actualidad, cómo cambian los datos, las nuevas medidas. A veces son simplemente medidas que se anuncian, luego no se ponen en la práctica. No sé si al final necesitamos todos respirar un poco otro tema. Sí que efectivamente que a veces bueno, pues toda esa información que se da que es útil, porque al fin y al cabo yo creo que la ciudadanía debe estar informada de primera mano, pero sí que yo creo que lo que demanda y con rigor la ciudadanía, pues que toda medida que se adopte pues sea comunicada con la mayor rapidez posible, y desde luego dejando sobre todo muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque al fin y al cabo bueno, pues todos somos conscientes y que todos hemos cumplido las medidas restrictivas, pero está claro que todo el mundo pues quiere empezar a tener esa nueva normalidad que yo creo que todos ansiamos y que bueno, poco a poco vemos cómo llega con el proceso de vacunación. Poquito a poquito. De hecho, bueno, mañana se publica en el Boletín Oficial, mañana miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria, esa nueva actualización del semáforo COVID para que entre en vigor al día siguiente. Pero uno de los sectores que ha estado más afectado por este semáforo y que más polémica nos ha dejado en los últimos días es el de la hostelería. Al final, en principio, y dependiendo de las alegaciones de sanidad, libertad de horario de cierre según licencia. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, quiero decir, la Consejería de Sanidad sí que estableció ese cambio que se podía haber producido en cuanto a los horarios. Sí que es verdad que el Tribunal de Justicia pues ha dicho que se debe establecer el cierre de la hostelería en cuanto a sus licencias, y lo que no podemos hacer es respeto absoluto a esas decisiones del Tribunal de Justicia, y más allá bueno, pues en esa responsabilidad que yo creo que todos mantenemos de cumplir con las medidas. Sí que es verdad que la hostelería es uno de los sectores más castigados por esta crisis sanitaria. Sí que es verdad bueno, pues que las medidas restrictivas son a quien más ha afectado, no solo a la hostelería, también quiero hacer una mención especial al comercio. Sí que es verdad pues que creo que tanto desde el Gobierno de Cantabria como del Gobierno de España bueno, pues se han ayudado con ayudas directas y con otro tipo de herramientas como han sido los ERTEs, bueno, pues una medida excepcional que por primera vez en esta crisis ha puesto evidente que es efectiva y que puede seguir siendo efectiva, pues porque ahora mismo tenemos hasta el 31 de mayo esta medida. No sabemos si llegado el momento se va a ampliar hasta el 31 de septiembre, como así bueno, pues reclaman los sindicatos y la patronal. Esperemos y confiamos en ese acuerdo de última hora que se pueda producir con el Gobierno de España. Ahí están negociando, pero ¿vosotros apoyaríais que se restringiese más ese horario de cierre de la hostelería para controlar más la movilidad de la gente? Al final es la única forma de controlar movilidad, porque si puedes circular de un sitio a otro es no tener nada abierto para que te vayas a casa. Sí que es verdad que bueno, la ciencia lo ha dicho claro y alto, donde se han producido los contagios es en los espacios cerrados. Está claro bueno, pues, que sí que es verdad que ya no existe esta figura del toque de queda ni el estado de alarma, por lo tanto debemos cumplir y acatar pues las decisiones que ha dictado el Tribunal de Justicia. Sí que es verdad que si los datos empeoran, pues esta figura del semáforo COVID que distribuirá los datos en municipios del cierre de la hostelería o dependiendo del interior de la hostelería, como esté en ese momento las condiciones. Vamos a ver cómo se producen pues, las semanas siguientes, ese flujo de que ya llega desde luego pues el verano. Está claro que todos ansiábamos y todos esperábamos a tener estos datos que hoy tiene nuestra comunidad autónoma para preparar esta campaña, sí, y que llegáramos a junio con unos buenos datos, y esperemos y confiemos que se pueda mantener, pero está claro que la movilidad y los espacios cerrados, pues bueno, la ciencia lo ha marcado y vamos a ver cómo se produce este paso del tiempo. También es verdad que bueno, pues vamos a esperar, como no puede ser de otra manera, yo creo que la responsabilidad. Sí que es verdad bueno, pues que también mantener los sitios abiertos pues quita ese efecto que tanto nos preocupa del famoso botellón.
Precisamente muy relacionado con el botellón está el ocio nocturno. El ocio nocturno sigue cerrado completamente. Sí que es cierto que ya empezamos a oír voces que piden que se vaya abriendo progresivamente. Por ejemplo, lo decía ayer la alcaldesa de Santander. No sé si consideráis que es el momento o es todavía muy precipitado, porque además este está asociado a otros fenómenos como el consumo de alcohol, que ya sabemos todos que quites las inhibiciones y con ellos probablemente también quites la mascarilla, tengas mucho menos cuidado. Yo confío que poco a poco se va a producir esa desescalada, como ya se produjo el verano pasado. Yo espero que a lo largo de la semana la propia Consejería de Sanidad va a contestar al ocio nocturno qué es lo que considera mejor para este tipo de establecimientos, y confiemos, bueno, pues que poco a poco se produzca la desescalada. Sí que es verdad que estos cambios vertiginosos de la noche a la mañana no traen nada bueno, y bueno, confiemos en lo que puedan decir los criterios técnicos, más allá de que si no llegan a la solución que esperan, pues nos imaginamos que recurrirán la decisión tomada por la Consejería de Sanidad. O sea, desescalada progresiva, quiero entender. Exactamente. Bueno, continuando avanzando, continuamos avanzando, perdón. Habías comentado ese sector que le ha pasado tan mal, hostelería, comercio, bueno, son muchos el sector del taxi. En general creo que ha tocado a prácticamente todos los sectores de la economía. Tenemos por delante la llegada de esos fondos europeos, que se están retrasando más de lo que a todos nos gustaría, pero bueno, ahí se sigue negociando. Ya sabemos cómo es la burocracia europea, que es muy lenta. ¿Van a ser la solución estos fondos europeos? Por lo menos para Cantabria. Bueno, todos ansiamos la llegada de estos fondos europeos. Yo creo que la respuesta de Europa ante esta pandemia ha sido evidente y clarificadora. Creo que ya estos 96 millones que nos corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria, de momento, de los fondos REACT, yo creo que van a ser aplicados, sobre todo porque están basados en 4 ejes versátiles y sobre todo tienen que llegar para producir este cambio de modelo productivo que ha quedado evidente con esta pandemia, que tiene que ser cambiado. Más allá de esos 4 ejes que marcan pues la transición digital, como puede ser la economía verde, incluso la igualdad de oportunidades y sobre todo esa cohesión territorial y social, yo creo que también la llegada de esos 55 millones en ayudas directas, sobre todo para esos sectores más afectados por esta crisis sanitaria y económica, pues van a ser evidentes que van a mejorar, y sobre todo ese cambio de modelo productivo. Pero sobre todo lo que tienen que ser estos fondos europeos es la llegada rápida de este convenio de los 55 millones, que sea efectiva y que llegue cuanto antes a las empresas y sobre todo a los autónomos más afectados por esta crisis. Sí que hablamos de los fondos europeos, creo que Cantabria lo ha destacado, van a llegar a un sector como puede ser la sanidad y la educación, esos sectores que son esenciales para ese cambio de modelo productivo. Ahí está el gran centro de prontoterapia y también ese cambio que queremos en la formación profesional y sobre todo bueno, pues también para digitalizar la educación, que está claro que ha quedado en evidencia pues que no estaba preparada la educación pues para una crisis sanitaria como la que hemos mantenido. Cuando hablas de los 55 millones te refieres a los que ya están en Cantabria, ¿verdad? A esos fondos que llegaron la semana pasada, que ya que se está negociando cómo se van a distribuir. Exacto, ahora bueno, pues llega el gran acuerdo que tiene que llegar a través de las consejerías del Gobierno de Cantabria para qué sectores van a ir destinados y que sean desde luego bueno, pues un convenio lo más rápido posible y que llegue a las personas y a los sectores afectados, porque sí que es verdad que la prioridad ha sido salvar vidas, pero es que ahora también entramos en esa fase de reconstrucción y hay que salvar desde luego empresas y desde luego empleos. Lo que hay cierto temor es que vuelvan, una vez que esto acabe, que algún día acabará, esos planes de reequilibrio económico-financieros. Al final, los planes de recorte que tenemos, no sé vosotros si creéis que va a volver o que vamos a aguantar, que esto no tiene nada que ver con la crisis de 2008. Bueno, yo creo que en esta crisis si algo ha quedado evidente, que es que desde luego desde la parte que nos corresponde a los socialistas en el Gobierno, es que queremos gestionarla de otra manera y sobre todo hay algo por encima del todo, que de esta crisis nadie se quede atrás.
Sí que es verdad que va a ser complicado, sí que es verdad que habrá que tomar medidas, pero yo creo que esas medidas, más allá de este año, podrán ser aplicadas y ese reajuste, estamos hablando ya del año 2023, donde bueno, pues, digamos, el primer paso de estos fondos europeos ya hayan llegado y haya que mantener esa economía sostenible por encima de todo, sin ya el baluarte de esos fondos europeos. Pues ya veremos en el 2023 qué tal está la economía. Bueno, ya hemos visto, coronavirus domina la actualidad, no hay ninguna duda, lo han podido ver en esta entrevista, pero no es el único tema que tenemos encima de la mesa, porque en el Parlamento hay muchísima actividad, va a ser un verano muy interesante, como por ejemplo tenemos el Plan Regional de Ordenación del Territorio y los muy polémicos planes eólicos que se quieren incluir en esta ley para aprobarla inicialmente durante el verano. Hay mucha actualidad, muchas novedades sobre estos planes eólicos, pero no sé si vosotros creéis que debería haber unas zonas ya prefijadas donde se pudiese instalar y otras que no. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro ya cuál es la posición de todos los partidos en los debates que hemos mantenido en el Parlamento. Nosotros hemos mantenido desde el primer momento de que sí que apostamos por la energía eólica, pero no a cualquier precio y no en cualquier sitio. Por eso determinamos y hemos determinado desde hace tiempo que debía existir un PROT donde marcara ya esas zonificaciones y esos estudios ambientales que por encima de todo tienen que cumplir una normativa. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir avanzando para que el PROT sea una realidad. Creo que llevábamos hablando de un plan regional de ordenación del territorio durante demasiado tiempo. Años y años, creo sí. que es ya hora de poner tiempo y sobre todo que sea una realidad y sobre todo lo que ha dejado claro estos debates que se han producido con el tema eólico es que precisamente debemos escuchar también a las organizaciones, a las asociaciones vecinales, porque creo que han puesto de manifiesto que tienen algo que decir, pues porque digamos son las personas que sustentan el territorio y sobre todo bueno, pues, esas situaciones medioambientales y sobre todo ese gran cambio que pueden producir digamos pues, la colocación de esos aerogeneradores. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que ya muy brevemente un par de temas que me gustaría tocar. El primero de ellos, la gestión del lobo. Próximo 25 de septiembre, teóricamente va a entrar en vigor esa prohibición de cazar el lobo. En el Parlamento de Cantabria, el Partido Socialista le hemos visto votar en contra de denunciar al Ministerio, recurrir en los tribunales, mejor dicho, no denunciar, recurrir en los tribunales. Es uno de esos curiosos casos en los que el PRC vota una cosa y el Partido Socialista vota otra. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido vuestros criterios para ese voto? Bueno, ese voto se produjo consistentemente sobre todo a una moción que presentó el Grupo Parlamentario Popular y nosotros lo dijimos alto y claro, el Partido Socialista lo tiene claro y lo llevamos diciendo, lo dijimos en nuestro programa electoral, en nuestra conferencia política. Nosotros vamos a seguir manifestando nuestro deseo y consenso para que se produzca ese equilibrio entre la coexistencia de la especie y, como no puede ser de otra manera, de la ganadería extensiva en nuestra comunidad. Nosotros lo que dijimos ese día en la moción, y yo expresé en la tribuna, es que no íbamos a ir en contra de algo que nos había producido. Sí que ahora mismo lo que queremos y lo que solicitamos y lo llevamos solicitando durante todo este tiempo es que debe existir el mayor diálogo y consenso entre las 4 comunidades autónomas afectadas por el tema de la inclusión del lobo como en el SPRE. Por lo tanto, vamos a seguir apostando, no nos hemos movido ni un ápice de esa decisión y esperemos bueno, pues que se pueda realizar en esa sectorial bueno, pues ese equilibrio y que sobre todo se pueda producir bueno, pues la mejor solución y el mejor consenso, pero sobre todo también pues escuchando a todas las partes y como no pueden ser de un lado y de otro, a las OPAs, asociaciones ganaderas y también conservacionistas, porque creo que tienen mucho que decir en este tema y sobre todo desde luego también tenemos que seguir gestionando, porque ahora mismo existe un plan de gestión de lobo en Cantabria que habrá que mejorar y habrá que sentarse y buscar en ese consenso también con todos los sectores afectados, pues para que sea un plan de gestión de lobo efectivo. Bueno, y una última pregunta. Diputada, además también mujer,
no son tantas en el Parlamento de Cantabria, sí que es cierto que en la última legislatura se ha notado ese incremento, cada vez hay un mayor incremento, pero está en una tribuna única para luchar por esa igualdad real entre hombres y mujeres, igualdad real en la sociedad. ¿Qué medidas nos hacen falta todavía? Porque sabemos que todas las diputadas se han unido para esa lucha por la igualdad. ¿Qué tenemos todavía por delante? Bueno, pues nos queda mucho camino, y si algo ha puesto en evidencia esta pandemia, sobre todo es que no existe la corresponsabilidad, desde luego, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Las mujeres hemos sido las más afectadas por ese tener que dejar nuestro trabajo muchas veces para poder atender a nuestros hijos y a nuestras personas mayores, y bueno, pues ese hito está porque podamos ansiar esa corresponsabilidad que como mujer y como madre de 2 hijas todo el mundo ansiamos, pero sobre todo también esa equiparación salarial de la que muchas veces hablamos, pero que sigue existiendo y no llega y no sigue siendo efectiva en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. O sea, 2 sobre todo, una auténtica equiparación salarial y la conciliación. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad mejor que conciliación, vale. Pues muchas gracias, Noelia Cobo. La verdad que tenemos muchos temas por delante, pero se nos acaba el tiempo de la entrevista. De todas formas, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El placer ha sido mío y muchísimas gracias por la invitación. Y seguiremos hablando. Como siempre les decimos, muchas gracias también a ustedes que nos ven al otro lado de sus pantallas. Nos despedimos aquí, pero mañana volvemos. Repetimos, 10 de la noche, es decir, miércoles 10 de la noche, y en este caso hablaremos con otro partido político, con Ciudadanos, pero eso será mañana.